Muy buenas tardes a todos. Es para mí un verdadero gusto el poder dirigirme a ustedes el día de hoy. Primero, en el contexto de esta cátedra, que es una celebración al genio y la grandeza de Mata Gavidia. Y para ocuparme también de uno de los grandes de la historia de la filosofía, quizás el filósofo más grande de la modernidad, como lo fue Immanuel Kant. Es un verdadero gusto. Voy a escribir algo aquí en el pizarrón que pretende ser el recorrido que vamos a efectuar con la exposición que vamos a hacer el día de hoy. Se me ha pedido que hable acerca de dos de las grandes escuelas de filosofía en Alemania. Por una parte, la escuela de Marburgo. La pronunciación correcta es Marburg. Y por otro lado, la escuela de Baden. La escuela de Marburgo, bueno, fue fundada por Cohen y fue seguida por Paul Nator. Mientras que la escuela de Baden, o sea, la escuela del sur de Alemania, pues fue fundada por Wilhelm Windelband y continuada por su mejor alumno, como fue Ricker. Ahora bien, estas dos escuelas pues no pueden entenderse ni comprenderse muy bien a menos que contextualicemos el ambiente intelectual de la Alemania de la época. Y resulta que ambas escuelas pertenecen a ese movimiento filosófico que se conoce con el nombre de neocantismo, o también conocido como neocriticismo. Ahora bien, necesitamos recordar por qué razones surgió el neocantismo, que no fue otra cosa que un regresar, un volver al pensamiento kantiano. Y eso tiene su explicación en lo que estaba ocurriendo precisamente en Alemania durante esa época. El ambiente, digamos, de Alemania estaba dominado fundamentalmente por tres corrientes filosóficas. Por una parte, el idealismo; por otra parte, el materialismo; y finalmente por el positivismo. Y estas corrientes, tanto el idealismo, el materialismo como el positivismo, prácticamente no tenían mayor cosa que decirle, digamos, a la Alemania. No tenía mucho que decirle tampoco a la filosofía ni a la ciencia, estrictamente hablando. Y entonces, frente al idealismo, el materialismo y el positivismo, pues un grupo de intelectuales como los que hemos mencionado, Cohen, Nator, Windelband, Ricker, propusieron un retorno a Kant. Lo que esto realmente significa es que había un alejamiento completo del pensamiento kantiano. Estas corrientes, de hecho, no las hubiera reconocido Kant. De suyo, tanto el idealismo como el materialismo y el positivismo hubieran sido consideradas por Kant como filosofías prácticamente imposibles, por las propuestas que él
mismo había hecho. Entonces yo los invito acá a que hagamos un periplo, digamos, en estas corrientes filosóficas para finalmente comprender el porqué de las escuelas de Marburg y de Bâle. En primer lugar, vamos a comenzar diciendo que el neocantismo fue un movimiento que duró desde 1860 al 1920 aproximadamente, ¿sí? Ahora, durante ese periodo de tiempo surgieron varias propuestas de retorno, de regreso al pensamiento kantiano, ¿verdad? El primer movimiento neocantista, se reconoce, ocurrió en la Universidad de Heidelberg, con filósofos como Fischer, como Lippmann, Lange, preocupados todos estos por proveerle a las ciencias naturales un auténtico fundamento. Esta primera escuela neocantiana prácticamente no nos interesa. Pero el segundo movimiento neocantiano surgió en 1865, a partir de una obra escrita por Lippmann con el título de Kant und die Epigonen, Kant y los epígonos, donde cada capítulo de esta obra pues termina con la expresión alemana Zurück zu Kant. Sí, volvamos a Kant, regresemos a Kant. Este segundo movimiento del neocantismo es realmente el que nos interesa. Sucede que desde finales del siglo XIX, prácticamente todos los profesores de filosofía en Alemania pertenecían a la corriente neocantiana. Se identificaban con el nombre de la universidad, tenían su propia revista donde publicaban trabajos, y no dejó de darse una especie de rivalidad entre estos movimientos neocantianos. Algunos han llegado a decir que estas diferentes escuelas neocantianas se convirtieron en una especie de escolasticismo, porque no dejaron de ser cerradas en sí mismas, incluso sin aceptar las posturas y las propuestas de las otras escuelas. Uno de los ejemplos que se trae a la memoria es el caso de George Simmel, al que se le conoce como el filósofo solitario. Simmel, a pesar de haber escrito como 6 libros y más de 60 artículos, fue mal visto prácticamente por todas las escuelas neocantianas. Nunca obtuvo un nombramiento como profesor titular, como les llamamos ahora, sino hasta 4 años antes de su muerte. Entonces, esto de alguna manera revela pues que el movimiento neocantiano pues no dejó de ser un movimiento que podríamos decir dividido en pedazos, que muchas veces no querían saber absolutamente nada los unos de los otros. Ortega y Gasset, que estudió prácticamente se mantuvo el movimiento neocantiano en Alemania, en una obra que se titula Prólogo para alemanes, da cuenta de estas rivalidades entre las diferentes escuelas neocantianas, con sus diferentes énfasis, en fin, etc. Pero hay que decir una cosa: aparte de estas cuestiones puramente negativas, los neocantianos no dejaron de hacer cosas muy positivas.
para recuperar el pensamiento kantiano y darle, digamos, el lugar que debería realmente tener en el contexto de la filosofía alemana. Una de esas cosas buenas que hay que enfatizar fue que se dedicaron al estudio casi palabra por palabra de la obra de Kant, ¿verdad? Incluso hay una obra en 2 volúmenes que se ocupa de las primeras 70 páginas de la Crítica de la Razón Pura, ¿verdad? Es decir, trabajos filológicos verdaderamente importantes con el propósito de tratar de entender el pensamiento kantiano de la mejor forma posible, ¿verdad? Algunos han dicho que la única comparación es lo que se ha hecho con la Biblia, ¿verdad? Si los estudios filológicos sobre la Biblia, pues tal vez son lo único que se puede comparar con el trabajo que los neokantianos hicieron respecto a la obra de Immanuel Kant. Ahora bien, como dijimos, las situaciones que se estaban viviendo en Alemania requerían una vuelta a Kant. Sucede que después de la muerte de Kant en 1804, comenzaron a aparecer sistemas filosóficos y científicos también que él definitivamente no aprobaría. Empecemos con el idealismo. Sí, el idealismo es una consecuencia del pensamiento kantiano que Kant prácticamente nunca iba a avalar ni a aceptar. Porque tanto el idealismo subjetivo de Fichte como el idealismo objetivo de Schelling, y ya no hablemos del idealismo absoluto de Hegel, pues todos estos fueron grandes sistemas metafísicos que definitivamente iban en contra del pensamiento kantiano. Recordemos que una de las grandes tareas que Kant llevó a cabo fue la de demostrar la imposibilidad de la metafísica como ciencia, ¿verdad? Porque se trata de elaborar sistemas sobre el todo, ¿verdad? Explicado el todo en 1 o 2 principios. Y Kant ya había dejado establecido que la metafísica es imposible porque el conocimiento humano está amarrado a la experiencia. Y no puede haber experiencia del todo, ¿verdad? Si no tenemos los seres humanos la capacidad de tener la experiencia de la totalidad de la realidad como para elaborar sistemas tan abarcadores. Y entonces el idealismo definitivamente no era una consecuencia auténtica y verdadera del pensamiento kantiano. Pero el materialismo tampoco lo era, ¿verdad? Y no estamos hablando aquí del materialismo marxista, que todavía no había surgido. Estamos hablando fundamentalmente del materialismo de Buchner, ¿verdad? Porque el materialismo de Marx vendría después, ¿verdad? Primero el de Ludwig Feuerbach, que dejó como herencia el materialismo al pensamiento de Marx. Eso todavía no había surgido, ¿verdad? Pero el materialismo de Buchner era y terminó siendo una enorme concepción metafísica también, porque se trataba de referirse al todo como constituido exclusivamente por ese principio que es la materia, ¿verdad? Vuelta otra vez, Kant hubiera despreciado esto porque no hay experiencia sobre la totalidad de la realidad. Pero por otro lado, el positivismo de Augusto Comte, ¿verdad?, que dominó prácticamente la segunda mitad del siglo XIX. Recordemos que el positivismo comtiano pues surgió en ese curso de filosofía positiva que Augusto Comte terminó de dar en el Politécnico de París en el año de 1830. En 1830 Comte termina el curso de filosofía positiva en el Politécnico de París, y a partir de ese año comienza la publicación en 6 volúmenes
de lo que él había expuesto en ese curso. Ahora, lo que me interesa realmente, y lo que nos interesa aquí señalar de Augusto Comte es lo siguiente. El concepto que Comte tenía del conocimiento y de la ciencia, pues es el siguiente. Según Augusto Comte, tenemos que atenernos a los hechos, tratar de establecer relación entre los hechos y, por supuesto, proponer una descripción de los hechos. Comte no creía en una ciencia explicativa, porque buscar explicaciones era ir más allá de la observación de los hechos. Entonces, lo único realmente que se debe hacer es establecer alguna relación que haya entre los hechos que estamos observando. Eso por una parte. Por otro lado, Augusto Comte, con su llamada ley de los tres estadios, de los tres estados que recordamos en este momento muy rápidamente, la idea de que el pensamiento de la humanidad ha atravesado por tres etapas. La primera etapa, que él llamó la etapa teológica; la segunda, que él llamó la etapa metafísica; y finalmente la etapa positiva, como él le llamó también, ¿verdad? Comte consideraba que la etapa teológica era la etapa del pensamiento religioso, que debería de quedar superado, que debería de quedar atrás, porque es el más primitivo, y entonces no amerita realmente que la religión sea vista como algo actual. Pero a la etapa teológica le siguió la etapa metafísica, que tiene que ver con toda la filosofía anterior a Augusto Comte, hasta llegar a la etapa del pensamiento positivo, donde según él, el apego a los hechos es lo que iba a imperar. Ahora, recordamos también a Kant por ser el creador de la sociología, ¿verdad? Pero la sociología kantiana veía a la sociedad desde el punto de vista naturalista, como un cuerpo más de la naturaleza, ¿verdad? De hecho, el primer nombre que Comte le dio a la sociología no fue ese. Le llamó física social, ¿verdad? Primero por el prestigio de la física, segundo porque consideraba que la sociedad era un cuerpo más en el universo, amarrado a leyes estrictamente físicas. Y en medio, digamos, de esa propuesta, Augusto Comte tuvo un rechazo muy importante hacia la psicología, ¿verdad? Porque la psicología imperante en su momento era la psicología introspectiva, ¿verdad? La que reconoce un mundo interior, ¿verdad? Con temores, con miedos, con planes para el futuro, con valores, fines, metas, objetivos. Y entonces, al no ser estos elementos visibles, constatables a través de la observación, Augusto Comte pensaba que la psicología de ciencia no tenía absolutamente nada. Y entonces, estos que procuran ahora un regreso a Kant, lo hacen también porque el positivismo no responde a las exigencias del momento. La ciencia, que está teniendo un enorme desarrollo en Alemania, necesita de un fundamento que vaya mucho más allá del positivismo kantiano. Eso por una parte. Por otro lado, la visión naturalista de la sociedad pues no es suficiente para explicar todo aquello que tiene que ver con la vida de los hombres viviendo en común, ¿verdad? Los valores, todo aquello, digamos, que da lugar a las relaciones entre los seres humanos, pues no se puede explicar perfectamente desde el punto de vista naturalista como Augusto Comte lo quería, ¿verdad? Y entonces estas razones conducen a hombres como los que hemos mencionado y otros que vendrán enseguida a proponer
un regreso y una vuelta a Kant. Uno de los que se quejó enormemente de lo que estaba ocurriendo fue precisamente Wilhelm Dilthey, de quien tendremos oportunidad de hablar un poco más dentro de algunos momentos. Dilthey tiene una obra que se titula Introducción a las ciencias del espíritu como explicación a la sociedad y a la historia. Tanto lo social como lo cultural haya sido primero esclavo de la metafísica y ahora, en el momento que está viviendo, esclavo del positivismo kantiano. Y dice Dilthey, esto no puede ser. Si unas son las ciencias de la naturaleza y otras las llamadas ciencias del espíritu o las ciencias de la cultura, que deben responder definitivamente a paradigmas completamente distintos y diferentes. Bueno, regresemos entonces acá. Si el idealismo no satisface, si el materialismo tampoco, si el positivismo tampoco, regresemos acá. Ahora, ¿por qué? Bueno, recordemos en primer lugar la enorme obra llevada a cabo por Immanuel Kant. Por cierto, el día de ayer se cumplieron 300 años de su nacimiento. En Alemania, en estos momentos, hay toda una serie de celebraciones y de acontecimientos recordando la obra de este gran filósofo alemán, ¿verdad? Donde no se ha podido hacer nada y no se va a poder hacer nada es en la ciudad donde nació, antiguamente Königsberg, y hoy en día Kaliningrado, porque pertenece a Rusia, y dada la guerra que tiene Rusia en contra de Ucrania, pues es imposible prácticamente llevar a cabo absolutamente nada. Pero en el resto de Alemania, bueno, desde ayer hay toda una serie de acontecimientos celebrando la vida y la obra de este gran filósofo. ¿Qué hizo Kant? Bueno, en una sola palabra diría yo, terminó con 2000 años durante los cuales la cuestión del conocimiento se redujo a la ontología. Prácticamente antes de Kant, la cuestión del conocimiento se abordó siempre desde el punto de vista del objeto, desde el punto de vista de la realidad, desde el punto de vista ontológico, para decirlo en una sola palabra. Kant terminó con esto. A Kant realmente no le preocupa la pregunta de qué son las cosas. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el mundo? Esas no son las preguntas que Kant se hace. Él se pregunta, ¿cómo es posible el conocimiento? No le preocupa lo ontológico. Aborda exclusivamente la cuestión del conocimiento. Y la crítica de la razón pura no es otra cosa que responder a la cuestión de cuáles son las condiciones de la posibilidad del conocimiento. ¿Cuáles son las condiciones gracias a las cuales es posible el conocimiento humano? Dicho de otro modo, las condiciones que posibilitan toda experiencia. Porque hay que recordar que para Kant el conocimiento está limitado, tiene límites. Y los límites del conocimiento son precisamente los límites de la experiencia posible. No podemos conocer aquello que esté más allá de la experiencia. Todo aquello que cae fuera, digamos, de la experiencia es completamente inaccesible para los seres humanos. Kant dice lo siguiente en la crítica de la razón pura: llamo trascendental a todo conocimiento, no de los objetos, sino de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo
ha de ser posible a priori. Este realmente es el método trascendental kantiano. Yo veo este micrófono, veo este marcador, pero lo veo espacial y temporalmente ubicado. Pero el tiempo y el espacio no son características del mundo ni características de la realidad, sino son categorías de nuestro intelecto. Porque para Kant el universo es un total desorden. La realidad es un total desorden. Y es precisamente el intelecto con sus categorías, a priori, el que ejerce un orden en el mundo del cual somos parte. Y entonces, este método trascendental, que explica cómo y de qué manera tenemos experiencias, bueno, conduce definitivamente a los neokantianos a despreciar toda metafísica precisamente por ser ajena a toda experiencia. Pero también conduce a los neokantianos a rechazar todo empirismo al estilo de Comte, porque el empirismo kantiano no establece principios ni leyes en función de las cuales el hombre pueda conocer la realidad. Y entonces llegamos a Marburg y llegamos a Baden. La escuela de Marburg le dio importancia a tratar de proveer un fundamento lógico a las ciencias de la naturaleza. Estos autores marburguenses opinaban que la lógica es la ciencia del conocimiento, que establece tanto la forma como el contenido del conocer. Todo esto conforme al método trascendental kantiano. Pero la escuela de Baden llega a una conclusión interesante. Resulta que para los badenses enfatizar lo epistemológico, lo lógico, lo metodológico en las ciencias naturales cometió el error enorme de dejar a la cultura y a la historia sin ningún fundamento. Porque el hombre es mucho más que el interés por conocer. Eso ya lo había dejado claro Aristóteles. Todos tenemos por naturaleza la inclinación y el anhelo por conocer. Pero la vida no termina ahí. La vida humana también tiene que ver con valores. La vida humana tiene que ver con un sentido. El espíritu humano ha producido objetos a lo largo del tiempo, como el arte, como la ética, como la religión. Y entonces los de la escuela de Baden se preguntan cómo podemos darle un fundamento a estos fenómenos propios de la vida humana. Y entonces Windelband, que es el fundador de la escuela de Baden, saca a la luz la idea de que las ciencias naturales y las ciencias que se van a ocupar de la cultura y de la historia son algo distinto, algo completamente diferente. Según Windelband, las ciencias de la naturaleza son ciencias de carácter nomotético, es decir, descubren y proponen leyes.
lo cual es perfectamente normal y admisible con los fenómenos naturales, porque son constantes, mantienen una regularidad los fenómenos de la naturaleza. Un rayo no va a tener una explicación distinta el día de mañana a la que tiene el día de hoy. Sino es regular todo eso que ocurre en el ámbito de la naturaleza. Y por ello es que el científico natural tiene el oficio de descubrir y de enunciar las leyes propias del ámbito natural. Pero la cultura y la historia, dice Lindemann, no pueden ser ciencias nomotéticas. Tienen que ser ciencias que él llama ideográficas. Porque cada momento histórico, cada grupo cultural, cada conglomerado humano, ahora y a lo largo del tiempo, pues ha tenido ciertas ideas imperantes que es precisamente lo que hay que examinar. Y sobre todo en el contexto, digamos, del histórico, la pregunta es cómo realmente se justifica el conocimiento de la historia, el conocimiento del pasado. Dilthey se va a preocupar por de qué manera podemos justificar el conocimiento del pasado. ¿Cuáles son las condiciones de la posibilidad del conocimiento histórico? Entonces, yo diría que uno de los grandes aportes del movimiento neokantiano, gracias a estas dos escuelas, es precisamente el haber ampliado el concepto de ciencia. Ya no fue un concepto tan limitado como limitado lo había dejado Augusto Comte, sino que se amplió el concepto de ciencia para poder abarcar las llamadas ciencias de la cultura o ciencias del espíritu, como también se les denominó. Las ciencias que tienen que ver, como dijimos, con todo aquello que es propio de la vida humana, una vida que se ha ido desarrollando, evolucionando a lo largo del tiempo y cuyas manifestaciones pues están en el arte, están en la música, están en la religión. Entonces, desde la perspectiva de la escuela tanto de Marburgo como de Baden, la historia, la economía, el derecho, el Estado, la religión, el estudio de la literatura, de la poesía, del arte, de la música, de una concepción filosófica del mundo y, por supuesto, de la psicología. Bueno, son temas que también deben y pueden ser abordados científicamente. Ahora voy terminando esta exposición recordando rápidamente el pensamiento de Wilhelm Dilthey respecto a la historia. ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible el conocimiento histórico? Dice Dilthey. Bueno, en primer lugar, el principio de que quien se interesa en la historia es el mismo que la hace. Quien se interesa en la historia, quien indaga en la historia es el mismo que la hace, el ser humano. En segundo lugar, el carácter histórico de nuestra propia vida. Cuando examinamos nuestra propia existencia nos damos cuenta que las ideas que tenemos, los valores que sostienen nuestra vida, todo eso fue elaborado y estructurado por generaciones que ya no están con nosotros, han desaparecido. En tercer lugar, porque el presente no puede llegar a tener sentido si no es en función del pasado. Y entonces, desde la perspectiva de un filósofo como Dilthey, el hecho de que seamos capaces de experimentar
de sentir, de vivir lo mismo que fueron capaces de vivir los antepasados, bueno, es un punto muy importante para fundamentar el estudio de la historia. Y con esto les doy las gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Barbero por esta tan extensa exposición, tan detallada de todo el pensamiento kantiano, también cómo este influyó, aunque por así decirlo imposibilitó la idea del positivismo, del idealismo y del materialismo, pero a su vez pues esto repercutieron en la formación de las dos grandes escuelas que hoy nos presenta el doctor Barbero, Marburg y Baden. También es muy interesante ver cómo estas dos escuelas pues repercutieron en los pensamientos subsiguientes como de Wilhelm Dilthey, en las ideas de cultura, historia y psicologismo. Entonces este tema pues tiene un amplio campo para discusión, para preguntas, y es lo que nos conlleva en estos momentos. Vamos a tener unos 20-25 minutos para darles espacio a cualquier pregunta, comentario que se desee hacer, y les rogamos que por favor sean breves en sus intervenciones. Los dejo en el uso de la palabra y cualquier consulta pues la pueden dirigir al doctor Barbero. El doctor dijo algo bastante interesante, que el producto del ser humano, como el arte, la literatura, etcétera, son objetos. Mi duda surge, ¿serían considerados objetos o sujetos? Esa es la duda que me surgió cuando lo dijo. Bueno, es obvio que, por ejemplo, la belleza puede estar plasmada, digamos, en un cuadro, en una pintura. Pero una cosa es el objeto estrictamente material, que fue resultado de la mezcla de colores, del uso de pinceles, en fin, etc. Y otra, lo que espiritualmente pudiera significar, digamos, esa pintura. Y es esto último, definitivamente, lo que tienen en mente, digamos, los miembros de la escuela de Baden, sobre todo, y Dilthey también por encima de los demás. Entonces, la palabra objeto aquí, digamos, creo que tiene un doble sentido. El objeto puramente material, que es el cuadro, el objeto puramente material, que son los sonidos que estamos percibiendo, digamos, de esta melodía, y otra, el objeto, digamos, que el artista o el músico realmente quería expresar, digamos, con esa manifestación estrictamente material, ¿verdad? Entonces, el objeto, digamos, como es el cuadro y como son los sonidos, pues puede ser tratado, digamos, a veces con las ciencias naturales. Por ejemplo, tratar de establecer si este cuadro pertenece a la época en que dice que pertenece. Bueno, ahí tendremos que entrar a pruebas, digamos, de carácter químico y toda la cosa. Pero lo que el artista realmente trató de comunicar, ¿verdad?, y de compartir ahí con esa pintura es algo que solo puede ser analizado desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde la perspectiva de nuestra propia vida y de nuestras propias vivencias también, ¿verdad? Un concepto muy importante para Wilhelm Dilthey, el concepto de vivencia, ¿verdad? Me llama la atención que el caldo de cultivo para estas dos escuelas es el idealismo, materialismo y positivismo, que en gran parte tienen la herencia hegeliana, ¿no? Mi
pregunta va en torno a cómo conciben a Hegel estas dos escuelas y si hay alguna que tuvo ahí también una línea más hegeliana. ¿Cuál es la diferencia de ambas escuelas también? Bueno, sí hubo algunos rasgos, podríamos decir, del pensamiento hegeliano en algunas de estas escuelas, porque como dije, Alemania prácticamente estaba plagada, digamos, de neocantismo a finales del siglo XIX, y entonces sobre todo quienes fueron por el ámbito estricto, digamos, de la lógica, manifestaron tener un compromiso tal vez un poco más fuerte, un poco más grande con el pensamiento hegeliano que otras escuelas neocantianas que tal vez fueron un poco más empiristas, para decirlo en una sola palabra, pero no estoy en la capacidad de señalar ahorita estrictamente, digamos, qué escuelas y qué autores pudieran diferenciarse en uno y otro sentido, pero sí lo hubo, sí lo hubo. Sí. Doctor, una de las críticas, a pesar de que ellos de verdad recibían toda la impronta de Kant, especialmente Fichte, Schelling y hasta el mismo Hegel, era la separación del pensamiento de la moral, digamos, una crítica de la razón pura y por otra parte una crítica de la razón práctica, ¿verdad? En ese sentido, pues los idealistas, ¿verdad? Usted explicaba lo del idealismo subjetivo en Fichte, o el idealismo objetivo en Schelling, o el idealismo absoluto en Hegel. Podrían ser, digamos, la escuela de Baden y la de Marburg, digamos, un regreso a Kant después del idealismo, o este idealismo, digamos, de esta triada de Fichte, de Schelling y de Hegel, pues cambiaron esa perspectiva de la concepción de la realidad, del mundo, de la ciencia, de la historia de la cultura de Kant, doctor. Bueno, si logré comprender muy bien, digamos, la cuestión, yo diría que en Marburg la crítica de la razón pura no fue la única obra kantiana que captó la atención, también la crítica de la razón práctica, a tal grado, digamos, que esta escuela tuvo una incidencia muy grande en el desarrollo del derecho. Entonces, porque obviamente viviendo en el contexto del Estado, los seres humanos no podemos escaparnos del cumplimiento de toda una normativa que nos permite convivir y cooperar pacíficamente. Entonces, el desarrollo, digamos, del derecho en Marburg fue algo realmente muy importante, de lo que no pudimos ocuparnos, digamos, el día de hoy, pero sí podríamos señalar en una sola palabra que la influencia llegó incluso hasta el pensamiento de Hans Kelsen. Estemos nosotros o no de acuerdo con su teoría pura del derecho, es decir, Kelsen realmente es un resultado del pensamiento neokantiano, sobre todo de la escuela de Marburg. Pero no sé si iba por ahí su comentario o yo me perdí. Pero usted me regresó. Gracias. Gracias. Bien, no sé si hay alguien más que quiera expresar algo. Doctor, me llamaba la atención también, usted mencionaba la influencia que tuvo estas dos escuelas en Wilhelm Birte.
Se podría decir que también influyeron en el ámbito de la hermenéutica, pasando por pues, el aspecto psicológico, el aspecto de la cultura, toda esta, digamos, reinterpretación que se hace de la historia de los textos antiguos para tratar de traerlos a esta nueva forma de ver el mundo a través de los filósofos contemporáneos, Nietzsche. Entonces, no sé si tendrá también algo que ver el pensamiento o el enfoque hermenéutico a través de estas dos escuelas. Sí. Mencionó estrictamente a alguien que le dio enorme importancia, digamos, a la hermenéutica, como fue Wilhelm Dilthey. Y una hermenéutica que va más allá de la interpretación de textos, ¿verdad? Es decir, Dilthey dejó establecido un principio muy importante, que todo lo humano es susceptible de interpretación, es decir, debe hacerse una verdadera hermenéutica, digamos, de todo aquello que es auténticamente humano, ya se trate del arte, se trate de los valores, de la música, es decir, de cualquier manifestación cultural, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, incluso condujo al aparecimiento, digamos, y voy a mencionar un tema muy particular que podría resultar polémico aquí, como es el asunto de la religión, ¿verdad? Es decir, ya vimos cómo Comte consideró la religión como una etapa en la historia de la humanidad que prácticamente había quedado ya superada, era la etapa más atrasada, más primitiva del pensamiento humano, pero esta gente, sobre todo estas dos escuelas, vinieron a considerar la religión como un hecho propio de la cultura, en términos generales. De modo que esto, andando el tiempo, pues no solo dio lugar, digamos, a la interpretación del fenómeno religioso en términos generales, sino dio lugar también a los estudios comparados, digamos, entre las religiones, ¿verdad? Porque aunque uno sea ateo, pues no puede dejar de reconocer que la religión, pues es un hecho propio, digamos, de la cultura. Y entonces el aparecimiento, andando el tiempo también, de las llamadas ciencias de las religiones, como se les llama el día de hoy, es realmente un esfuerzo destinado por tratar de entender, comprender e interpretar el fenómeno religioso, así como otros fenómenos propios de la cultura. Sí, la hermenéutica es importante.